A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos estudiando, acuérdense ustedes, las epístolas de Pablo, primera y segunda, y en este momento ya hemos iniciado la segunda epístola de Pablo, hablándonos de temas muy interesantes. Pablo ha cambiado un poquito su esquema y ahora nos va a hablar acerca del ministerio cristiano auténtico. No es fácil ser un pastor, un ministro, no es fácil. En la ciudad de Corinto habían muchas personas elocuentes. Pablo no vino con esa idea, cambió su estrategia y empezó a hablarles acerca de un Cristo que era para él lo máximo, Cristo resucitado. Vamos a ver algunos temas de esto durante esta semana, así que bienvenido Pastor Jerez. Gracias, Raúl. A estas lecciones. Un gusto también de saludarles a cada uno de ustedes y gracias por conectarse para compartir con nosotros estas lecciones de la Escritura, de la Biblia. Y en esta ocasión nosotros vamos a comentar en este bloque acerca del ministerio cristiano auténtico. Damos muchas gracias a Dios porque el apóstol Pablo, dentro de sus epístolas, él siempre presentó la forma como él desarrollaba el ministerio, qué le sucedía, daba testimonios, mostraba evidencias, y también él destacaba o mostraba evidencias de aquellos que eran considerados ya en aquel tiempo como falsos apóstoles, falsos profetas. Y esto nos ilustra a nosotros, los que estamos viviendo ya en el último tiempo, cómo se desarrolla el ministerio, las cosas que suceden, los obstáculos, los problemas. Y así que va a ser una lección muy interesante para todos nosotros comentar cómo Pablo hacía la obra. Interesante que Pablo se defendió la semana pasada de algunas acusaciones, especialmente sus cartas de apostolado. Él no las tenía como las tenían otras personas, pero él dice, mira, las cartas son ustedes. Ustedes me conocen, ustedes saben lo que hablo. Estamos atribulados. Este texto está allí en 2 Corintios 4, 8 al 10, que es un texto que habla el centro de nuestro estudio de esta semana. Y lo plantea de la siguiente manera, Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Qué interesante la expresión de Pablo aquí de confianza en el Señor a pesar de las tribulaciones y las angustias que él pasó, ¿verdad? Sí, pero el apóstol Pablo, él presenta allí su carta de recomendación, porque la gente también observaba y algunos dudaban de la calidad del ministerio del apóstol Pablo. Habían algunos que sospechaban de él, que no era un ministro con todas sus credenciales para hacer la obra de Dios. Y él mencionaba que él tenía una carta de recomendación, que no era humana. La recomendación que él tenía era los frutos que Dios le permitía tener en cada lugar, donde él viajaba, donde él iba, y que las cartas de recomendación eran los mismos conversos, las personas que se convertían al Señor a través de su intermedio. Y también menciona que su ministerio se hizo competente no por el talento humano, sino que la competencia o la eficiencia que él podía lograr en su trabajo misionero provenía de Dios, no de él mismo. Yo creo que esa es una de las cartas más prestigiosas, más auténticas que se puede tener para el ministerio. En realidad el ministerio significa servicio, y en este ministerio somos todos llamados a cumplirlo y a realizarlo de una manera que honre a Dios en todo momento, que sea Dios en primer lugar, que se pueda ver en el ministro. Eso es lo que Pablo está diciendo, que se pueda ver en el ministro, el que lo está enviando, el Cristo que lo está enviando. ¿Cómo es un ministerio auténtico? Los frutos de un ministerio auténtico, ¿cómo son? Allí está en 1 Corintios capítulo 3. Es un texto bastante largo, pero solamente quizás leo algunos de ellos. Capítulo 3:1 dice:
comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Lo interesante es que Pablo aquí va a iniciar una serie de recomendaciones para establecer el contraste entre lo que son los colaboradores, sus partes, los falsos dirigentes que habían ido a Corinto y allí habían corrompido realmente el mensaje que Pablo tenía. Y entonces él viene diciendo, y yo leo el texto 2, ustedes son nuestra carta. Fíjate, como tú decías, Luis, ustedes son nuestra carta, porque él había fundado esa iglesia, la había visto crecer, ¿no es cierto? Escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué testimonio de Pablo? Sí, el apóstol Pablo, él tenía una forma de trabajar que podría ser para nosotros incomprensible, porque él menciona que dentro de su trabajo no todo era éxito. Habían contrarios, habían persecuciones, muchas veces tenía que salir de una ciudad a otra. Parecía que tenía muchos contratiempos dentro del desarrollo de su ministerio. No obstante, donde él iba, habían personas que quedaban creyendo en Jesucristo, en algunos lugares muchas personas, en otros lugares menos, y él sabía que esa obra que él realizaba, la realizaba con el Espíritu Santo. Es decir, él sabía que donde el Espíritu lo guiaba hacia las personas correctas, siempre iba a haber un fruto. Y ese fruto él testificaba que era su mejor credencial para poder contrarrestar a muchas críticas. Y de paso mencionar que el apóstol Pablo, nosotros creo que ninguno lo criticaría. Sin embargo, en aquella época había muchos críticos de su obra, críticos de sus enseñanzas, y era muy cuestionado. Eso nos da a entender de que los líderes, los que enseñan a veces también son cuestionados, pero al apóstol Pablo no había justicia en esa manera de tratarlo en aquel tiempo. Interesante lo que Pablo presenta en versículo 3 de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice, y mira, hay un detalle, leo el texto y quizás comento un poquito. Es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Ahora, interesante porque esta gente que había venido, ¿no es cierto?, a contrarrestar el trabajo de Pablo, realmente traía cartas de Jerusalén, pero no las tenía. Entonces parecía que él estaba en una situación desventajosa en relación a ellos. Por eso que le dice, mire, ustedes no necesitan esas cartas. Ustedes saben cómo soy, cómo los he tratado, lo que he hecho con ustedes. Y es evidente que ustedes son cartas de Cristo. ¿Podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor? Ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni en este mundo y sus honores, su pompa y gloria y tentación. Qué horror que por mi vil pecado
Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Gratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida él entregó. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenaza su aflicción, ni en este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Su pompa, gloria y tentación. Conversábamos el otro día acerca del ministerio de Pablo en una reunión de amigos y alguien decía, yo creo que no hay ninguno en el ministerio que haya sufrido tanto como Pablo y también haya tenido tanto éxito y tantos fracasos. Fíjate que en 2 Corintios, cuando se habla del sufrimiento y gloria, de nuestro tema, dice en 2 Corintios 4:7, es un texto muy hermoso. Con todo, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Con todo qué? Pablo está informando aquí, ¿no es cierto?, de cuál es su poder en cuanto a su predicación. Estos tesoros de barro, es decir, es lo que dice, mira, tenemos un conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, al verlo. Aunque él no fue no presencial como los apóstoles, pero entendemos que esos 3 años que pasó en el desierto hubo una relación muy íntima de Cristo con él, dándole muchas indicaciones. Así que le dice, tenemos esto que es maravilloso, esto es lo que nos hace grande. No necesito cartas, no necesito presentaciones, allí está el mensaje maravilloso. Y ese es el mensaje que aquellos que venían trataban de bajar y de no hacer que la gente siguiera en este camino maravilloso. Sí, como dice el apóstol Pablo, no es la primera vez que él presenta todos los sufrimientos, las marcas, las heridas que tenía en su cuerpo y todas relacionadas con la obra del Señor. Un hombre muy castigado, muy atribulado y muchas veces atormentado realizando la obra. La resistencia espiritual del apóstol Pablo era increíble. Él sabía que tenía que cumplir con un ministerio pese a todos los obstáculos que la vida le trajera de sus enemigos, tanto de judíos como de griegos romanos. Y es por eso que en el verso 16 del capítulo 2 de 2 de Corintios 4:16 nos dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, lo que está mencionando el apóstol aquí es que su espíritu se renovaba todos los días, a pesar de las luchas, a pesar de los conflictos. Él tenía una meta en su mente que no iba a cambiar, y él miraba las cosas que no se ven. Sabía que esa tribulación era momentánea, pero que después vendría un solaz, una bendición de Dios en su ministerio,
por la fe de las personas que creían a través de este ministerio que él realizaba. Tú recuerdas la historia de Juan Hus, es un personaje muy interesante, un reformador. Él dijo en una oportunidad, Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo, sufrió de eso. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Interesantes esas palabras. Esta gente ha estudiado para decir esto y la ha practicado, y este hombre murió en la hoguera al final por defender la verdad, defender a un Cristo que él amaba también. Claro, y siguiendo ese comentario de Juan Hus, un gran hombre de Dios de la Edad Media, la pregunta que uno se hace es qué era lo que motivaba a Pablo, de dónde sacaba esa fuerza, qué es lo que lleva a las personas a ser tan tenaces y tan porfiados, por decirlo de una manera, para seguir adelante pese a todos los obstáculos que se le presentan en el ministerio. Y aquí en el capítulo 5 de 2 Corintios, verso 14, aquí el apóstol da una de las razones. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo era la motivación tan grande que tenía el apóstol y que debemos tener también nosotros, hacer las cosas por amor, pese a que la gente a veces no comprende los hechos de amor que un cristiano puede realizar en favor de otros, pero el amor es una fuerza, un amor hacia Cristo. Como dice el texto, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y las cosas viejas pasaron, sí. Y aquí todas son ellas nuevas. Fíjate que el texto ese me parece que es un lema, alguna cosa de los conquistadores en la iglesia, pero han cambiado un poquito porque el contriñe como que no se entendía mucho, y entonces se dice que porque el amor de Cristo nos impulsa, nos impele, nos lleva. Cierto. Y ahí está el maravilloso trabajo de Pablo con su iglesia de reconciliar a los hermanos, de reconciliarse él y llevarlos en una unidad para que vayan creciendo en el conocimiento de Jesús. Porque si estamos fuera de nosotros es para Dios, y si estamos en nuestro juicio es para ustedes. Bueno, hay que dejar algunos detalles para comentarlos, y usted quizás léase las cartas y algún comentario, pero Pablo es un poquito exquisito en algunas expresiones, pero cuando lo sigue con tranquilidad uno encuentra tanta verdad que él está postulando, pero siempre pensando en que la gloria y la honra sea para Jesús. Claro, y nos dice también en la última parte del capítulo 5 de 2 Corintios que hay unos ministerios importantes que Dios le ha entregado a todo aquel que conoce a Cristo y lo acepta como Salvador personal. Aquí nos dice esto, en el verso 18, esto no proviene de los hombres, sino proviene de Dios, que en primer lugar nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación es un ministerio que los cristianos deben desarrollar. Todos los que ya están reconciliados con Cristo, reconciliados con Dios por la obra del Señor, tienen ese ministerio. Él dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice en el verso 19, y en el verso 20 dice, somos embajadores. Qué tremenda responsabilidad entrega Dios a quienes salva por la gracia de Jesucristo. Son ministros de la reconciliación y son embajadores del reino de Dios, enviados aquí a la tierra a reconciliar a otros también. Cuando tú lees estas palabras, viene a mi mente, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, dando su vida para que nosotros tengamos vida. Pablo dice que ese es el ministerio de reconciliación, de amarnos unos con otros, para que el Evangelio vaya creciendo. Es muy bueno saber que Cristo es mi amigo, es mi guía y mi salvador, pues por amor se entregó para darme la
mi Cristo hace mi vida mejor. Qué hermoso es saber que cuento con Él cuando hay sufrimiento en mi ser, pues Cristo da a mi vida un sueño mejor de vivir contigo, Señor. Porque nada reemplaza su amor, es el que da sentido a mi vida. Porque es tan bueno su amor, haz que hoy more en mi corazón. Es muy bueno saber que Cristo es mi amigo, es mi guía y mi salvador, pues por amor se entregó para darme la vida, mi Cristo hace mi vida mejor. Porque nada reemplaza su amor, es el que da sentido a mi vida. Porque es tan bueno su amor, haz que hoy more en mi corazón. Tú logras con tu amor llenar en mí mi alma de eterna paz. Por eso que mi canto es para ti, Padre eterno y mi Redentor. Porque nada reemplaza su amor, es el que da sentido a mi vida. Porque es tan bueno su amor, haz que hoy more en mi corazón, haz que hoy more en mi corazón. Nuestros temas que nos quedan esta semana para comentar están relacionados con un llamado a la santidad y consuelo y alegría. La verdad las cosas que no sé si Pablo logró tener esa alegría que se dice, pero sí está con la esperanza de un día tenerla cuando Cristo volviera y le diera el premio que se merecía. Más bien en todo, estoy leyendo aquí 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios en mucha perseverancia en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayuno. Interesante, esta es la experiencia del cristiano y la experiencia de Pablo predicando y siendo enviado por Cristo a predicar, tenía todas estas situaciones. Es cierto, y él presenta también en el mismo capítulo número 6 el cuidado de la iglesia, cómo la iglesia se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con las costumbres. Y acá nos menciona en el verso 14 en adelante que somos nosotros templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando de aquellos que no conocen a Dios, y habían cristianos que se mezclaban con ellos, y eso era perjudicial después para mantener la fe, la confianza, era un estorbo, una piedra de tropiezo. Él menciona que no hay concordancia entre Cristo y Belial, que se refiere a Satanás. No hay concordancia entre la injusticia y la justicia, entre la luz y las tinieblas. Y no hay acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y como dice la promesa en el verso 16, cuando la iglesia se purifica, la iglesia se mantiene al margen de estas contaminaciones del mundo, él menciona en esta promesa, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y le ordena a la iglesia salir de en medio de ella apartados, es decir, hay cosas en las cuales los cristianos tienen que apartarse.
tiene que apartarse también de ciertas personas, de ciertas costumbres, de ciertas prácticas y no contaminarse. La iglesia contaminada pierde el poder, pierde la fuerza. No toquéis lo inmundo, dice yo, y yo os recibiré. Así que, amados, dice en el capítulo 7, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate que ellos como personas tenían una gran influencia idólatra, en realidad en su medio. La iglesia, incluso miramos en algún momento que la idolatría estaba entrando en la iglesia y Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser santos. Fíjate, el texto 16 dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Tenían que entender estos conceptos, porque nosotros, dice, somos templos de Dios viviente como Dios dijo. Y aquí viene una frase muy linda, que me gusta especialmente cuando Dios quiere habitar con su pueblo. Dice, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa promesa en realidad, un llamado a la santidad que hace Pablo a esa iglesia y el llamado que también hace Pablo para nosotros que estamos estudiando. ¿Qué pasa con el consuelo y la alegría? Porque pareciera que todo es triste, pareciera que todo fuera amargura, pero hay una alegría que desborda y que llega más allá de lo que quizás nosotros nos imaginamos. 2 Corintios, el capítulo 7 en adelante, ¿no es cierto?, llega algunas cosas bien interesantes para nosotros. Especialmente el versículo 2. Recíbanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Bueno, el capítulo 7, el apóstol aquí introduce otro tema relacionado a las cartas que él había enviado anteriormente a los corintios, que eran cartas directas, en algún caso cartas duras, cartas totalmente transparentes, mencionando los problemas de la iglesia para que no quedase ninguna duda de decir las cosas como debieran ser dichas, pero también unas cartas con mucha consolación y mucha misericordia. Él estaba muy asustado también y también tenía ciertas precauciones que tal vez esa carta habría sido rechazada, porque cuando la persona es demasiado directa, en el corazón humano se produce un rechazo a aceptar la recomendación o la amonestación. No obstante, él junto con las cartas oró mucho, antes y después, de tal manera que esa carta produjo un arrepentimiento en las personas, produjo una aclaración mental, un remordimiento, una contrición y una confesión. O sea, se produjo el proceso que Dios espera que en cada persona se produzca cuando la Biblia nos reprende o nos hacemos algo incorrecto y en realidad estamos equivocados. Y en el verso 9 del capítulo 7 él dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, el apóstol está feliz y contento porque ahora ese arrepentimiento se produjo en las personas a las cuales les envió la carta, hubieron reformas espirituales, un cambio, y eso es un motivo de gran gozo para Pablo. Qué enfático es Pablo cuando dice a nadie es una expresión muy fuerte. Nadie me puede decir yo hice esto, yo hice mal esto otro. Ahora lo que él habla es que de corazón lo sientan como ministro, que trata de ayudarlos, guiarlos a ese Cristo que les puede dar todo lo que necesitan. Lógicamente a veces no llega esa respuesta en la tierra, pero la esperanza está más allá de lo que uno se puede imaginar. Y estos falsos profetas, yo creo que no nos imaginamos cómo fue esto de grande o terrible para él, estar luchando con esta gente que venía con engaños en realidad, no venía con la verdad, hacer un trabajo contrario a lo que Pablo decía. Pero hay algo que a mí me impresiona acá, y yo tengo aquí anotado algunas cosas.
Pablo se refiere a nosotros como vasos de barro que contienen el tesoro del Evangelio. La condición humana es débil y frágil y llena de limitaciones. ¿Cómo puede este hecho mejorar en honor en lugar de socavar la proclamación del Evangelio? Son cosas que deberíamos preguntarnos nosotros. Y por último decir, vaya, ¿qué trabajo estamos haciendo nosotros como ministros de esta palabra en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra comunidad? Somos cartas abiertas. El Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.